Recording in progress. Bueno, mis hermanos, les doy una cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Estamos ya para iniciar entonces la sesión del domingo del día de hoy. Ya se hizo la lección inicial y vamos a continuar con la última parte y vamos digamos que a retomar unos segunditos antes de donde habíamos quedado en la sesión anterior. Aunque por la gracia de Dios, la cantidad de manuscritos antiguos que se han descubierto sean un gran apoyo para mostrar la antigüedad y veracidad de la historia del cristianismo, sin embargo, desde la crítica textual se ha traído confusión por las diferentes lecturas que tienen en sus ediciones de texto griego debido a dar preferencia a estos manuscritos minoritarios. Interesante el comentario. Eh, el descubrimiento o el descubrimiento no, digamos que el acto de comenzar a ser parte, digamos, de todo el grupo de manuscritos existentes. Estos manuscritos llamados manuscritos minoritarios, que son varios, pero entre ellos los dos más famosos son el Vaticano y el Sinaítico. Digamos que lo que ha traído ha sido un proceso de confusión de lo que ya se tenía previamente en cuanto a la palabra de Dios. Y en vez de reafirmar y de haber cada vez más claridad, lo que ha traído es como un proceso contrario. Y pues toda esta, digamos que, información que hemos podido corroborar nos ha mostrado que son manuscritos que de verdad no son como los más idóneos, aunque la crítica textual les da la máxima importancia a esos manuscritos minoritarios con un argumento que, digamos que a primera vista podría decirse que tiene mucho peso, pero que a la hora de hilar despacio y de mirar con lupa, ya se evidencia que no, que es un argumento, digamos que sin el peso suficiente. El argumento es que son manuscritos más antiguos. Entonces, por el hecho de ser más antiguos, entonces ya la crítica textual prácticamente No me gusta descarta, tomarse Wilma. descarta los, los demás, todos los manuscritos mayoritarios que se utilizaron para las versiones anteriores y se han quedado casi que únicamente con estos, con una traducción del Nuevo Testamento, que es la de Nestle y Alan, y esta ha sido digamos que el texto griego fuente que hoy en día se usa para todas las nuevas versiones que van saliendo, ¿no? Entonces, en vez de haber traído mayor sustento, ha traído es confusión. Y pues este ejercicio ha mostrado que el hecho de que sea más antiguo solamente no es suficiente. Es un elemento, uno importante, uno que hay que observar, pero no debe ser el único, porque como nos hemos ya dado cuenta, no necesariamente algo antiguo necesariamente es fidedigno. No necesariamente. Puede ser que sí, y esa es la idea. Y entre más antiguo y fidedigno sea, es excelente, es lo mejor que puede haber. Pero solo antiguo, sin que sea fidedigno, no es, digamos, que muy buena práctica. Y ellos han dejado de lado las otras características y solo se han centrado en que sean más antiguos. Y por el hecho de ser más antiguos, han descartado prácticamente los demás. O sea, es un ejercicio equivocado. Yo les explicaba al principio que la crítica textual desde un ejercicio académico científico es excelente, pero lo que hoy en día ellos le llaman crítica textual ya no es un ejercicio, digamos que científico académico como debe ser. Conservan el nombre, pero sus prácticas son otra cosa ya. No es lo que científicamente se debe llamar crítica textual, porque lo que científicamente se debe llamar crítica textual debe tomar todos los manuscritos y analizarlos todos y sacar, basado en el análisis de todos, los resultados
¿sí? Como el ejemplo que alguna vez trabajamos en varias ocasiones, cuando un profesor escribía en la pizarra, escribía en el tablero un texto largo y llenaba el tablero de un texto, y un salón de 60, 80, 100 personas tomaba nota en sus cuadernos y después se borra el tablero. Alguien, supongamos, tomó una foto, pero nadie conoce esa foto, entonces borraron el tablero y después van a reconstruir lo que estaba escrito en el tablero. Para eso, ¿qué deben hacer? Basarse de las 100 personas que escribieron, que tomaron nota de lo que está en el tablero, basarse en lo que tienen dos personas. Sería un muy buen ejercicio, tres personas, cuatro, cinco personas. Pues no, no sería un muy buen ejercicio. Lo mejor sería basarse Confiable. en las 100 personas, en los 100 manuscritos, en los 100 cuadernos, y hacer un ejercicio muy juicioso y ir reconstruyendo. Y nos vamos a encontrar un montón de diferencias, porque habrá personas que no escribieron completo, que se les cansó la mano, que de pronto una frase terminaba y por lo tanto, coma, y resulta que en el proceso de transcribir y de mirar y venir acá y copiar y volver, de pronto más abajo también decía y por lo tanto, coma, y se saltó dos renglones y la persona no se dio cuenta y se saltó dos renglones y siguió en el siguiente, por lo tanto, coma, y siguió escribiendo. Y claro, ese escrito quedó sin una parte, otro escrito, de pronto la letra del, del profesor no era tan clara y entonces confundió una palabra con otra muy similar, solo un par de palabras que difieren en una letra o algo. Y entonces la escribió equivocadamente y así sucesivamente se han tenido, digamos, una diversidad pues, de errores, pero lo que sí es seguro es que si se hace un examen juicioso, esas personas que tuvieron cierto tipo de error, pues ahí están, pero se va a poder aclarar a la luz de examinarlos todos y se puede ir sacando una reconstrucción muy cercana, ¿sí? Bastante fiel al original, haciendo un ejercicio de esos. Pero si yo cojo dos o tres o cuatro o cinco cuadernos de los 100 y con eso digo que eso es lo mejor de lo mejor, porque es que resulta que ellos fueron los primeros que llegaron al salón. Esos fueron los primeros que llegaron al salón y copiaron, ¿sí? Pero por más que sean los primeros que hayan llegado al salón y copiaron, pues no quiere decir que haya que descartar los otros, que también llegaron al salón un poco después y también copiaron. Sí, hay que tener en cuenta a todos, tanto los que llegaron primero como los que llegaron después, y examinarlos todos. Entonces, la crítica textual es un ejercicio académico, científico muy bien logrado, es un ejercicio muy, muy sano, pero lo que hoy en día denominan crítica textual definitivamente no es lo que académicamente es la definición como tal de crítica textual. Han cambiado sus prácticas, aunque el título ha seguido siendo el mismo. Entonces la gente cree que se hace un ejercicio sano con esta práctica y resulta que ya el ejercicio que se hace no es el que debería ser científicamente hablando, por decirlo de alguna manera. Entonces, en vez de traer claridad, pues nos ha traído confusión. Confusión. La palabra de Dios que conocíamos, digamos, de Reina Valera, ahora ya está en duda, ahora ya hay un montón de versículos que no deben ir, que deben ir con un poco de pedazos mochos, hay que amputar un poco de cosas, porque se supone que los más fidedignos, ¿sí? Que son, por el hecho de ser más antiguos, son los que tienen la razón. Y hemos demostrado que no, porque el hermano Jofre nos ha mostrado una serie de evidencias en las que nosotros vemos que ciertos textos, muchos de hecho hemos visto, se han encontrado textos más antiguos de los padres de la iglesia, donde hacían referencia a lo que se está hablando en esos versículos específicos, que según la crítica textual no está, en los originales no está, y que fue añadido posteriormente, fue añadido a la palabra de Dios, y que por eso lo tenemos hoy en día en la Reina Valera, por ejemplo. Pero resulta que antes de estos manuscritos del siglo IV,
del Sinaítico y del Vaticano, los padres de la Iglesia, aún en algunos casos hay evidencia hasta del siglo I, o sea, el mismo siglo en el que estaba el Señor Jesús, casi que el Señor Jesús fue llevado al cielo y en ese mismo siglo se escribieron varios comentarios por parte de los padres de la Iglesia que corroboran con precisión lo mismo que hoy en día leemos en la Reina Valera, mostrando que sí hay en esos textos donde la crítica textual a través de estas dos grandes versiones, que son las que ellos les dan mucho peso, que el Sinaítico y el Vaticano dice que no debe ir esos textos ahí, pues hasta que se ha comprobado que sí, porque sí, hay evidencias de textos más antiguos. Entonces allí comienza a quedar por el piso, digamos que esta argumentación que ellos dan para decirles que esos son los que tienen que ser, que esos son los verdaderos y que hay que prestarle atención a esos dos, a ese par de manuscritos. Hay otros el de Tischendorf y otros muy poquitos allí alrededor, pero los más famosos estos dos, y que son los que deben ser, y que todos los otros son manuscritos como de segunda, que no hay que prestarle mucha atención. Son estos los que hay que centrarse. Hemos evidenciado que ha habido confusión en vez de traer más claridad. Y hemos visto que la confusión es traída porque justamente las letras, las palabras, las comas, los pedacitos que han quitado no son pedacitos inocentes, ¿sí? Sino que son muy bien elegidos, de alguna manera muy bien escogidos, porque justamente afectan doctrina, afectan la verdad del Señor Jesús. Entonces, pues, con mayor razón para prestar mucha atención. Entonces, esta es la conclusión final de todo este proceso. Entonces, por eso me detengo como en cada pedacito que dice el hermano Jofre, porque ya con esto pues está acabando ya digamos que toda la disertación. Realmente, desde ellos se narran los mismos hechos que desde los manuscritos mayoritarios reflejados en las traducciones de la Reforma, sin contradicción en los acontecimientos y en los personajes involucrados. Aún así, no es correcto, ni conforme a la verdad, afirmar que entre el texto recibido y el texto crítico las diferencias no sean algo importante, ya que sí importan. Y como has podido ver, las diferencias consisten principalmente en asuntos doctrinales, asuntos de iglesia y sobre todo en la persona del Señor Jesucristo. Como conclusión, el texto recibido refleja una lectura más armónica y enfática en lo que concierne a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, como vimos en esta enseñanza elemental de Jesús acerca del arrepentimiento, desde el texto crítico queda fuera el énfasis y la claridad. Desde el texto crítico perdemos, entre omisiones de pasajes, de versículos y de fragmentos, tanto contenido que puede equipararse en longitud a las dos epístolas del apóstol Pedro, perdiéndose testigos con paralelos que debilitan así el énfasis y la claridad, como también testigos únicos en la palabra de Dios, es decir, que no tienen paralelo en otro libro, como estos ejemplos. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Todos los trozos, versículos, palabras que han sido quitadas en estas versiones que vienen del texto crítico, que puedan sumar la cantidad de palabras que tiene primera y segunda de Pedro, Dios mío, Padre Santo, y de palabras súper bien escogidas, súper bien seleccionadas que afectan mucho doctrina. Eso es más o menos una gran conclusión. Este ejercicio de estas conclusiones son muy contundentes, definitivamente muy contundentes. Entonces, y allí hay algunos ejemplos de las omisiones, cosa compleja, cosa compleja. Por ejemplo, la coma juanina, bueno, la coma juanina, hay una petición de que apenas ya terminemos esto, que yo creo que ya ahorita termina. Entonces la siguiente clase nos abarcaría más o menos para que ustedes estén enterados de cómo es el tema de la coma juanina. Aquí él está incluyendo el versículo sobre la coma juanina, que es primero de Juan 5:7. Y en primero de Juan 5:7, estos dos pedacitos que están como en grisecito clarito, son los que en el texto crítico no están. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Ese versículo de primera de Juan 5:7, en las Biblias que vienen del texto crítico, o sea, las traducciones que les han entregado a los traductores, la fuente que es el texto griego de Nestle y Alan, no tienen eso. Entonces, esa parte, esos dos pedacitos que en gris no están. O sea que en esas Biblias nosotros leemos simplemente en el, no, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Eso es lo único que figura en las Biblias que vienen del texto crítico, los que vienen del texto griego de Nestle y Alan. Así que eso es lo que nos vamos a encontrar siempre que vayamos a mirar Biblias que vengan de esa fuente. ¿Listo? Esta parte también es impresionante. En Hechos 8:37, ese versículo no está, pero sí está en, pues en las Biblias que vienen de la Reforma. ¿Sí? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una afirmación hermosa, una afirmación fundamental, y no está. ¿Listo? Ese texto no está, porque ahí se está dando una afirmación, pero fuertísima. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo el eunuco para ser bautizado. Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no está en las versiones que vienen de la fuente del texto crítico. ¿Listo? Entonces, la otra parte de las gotas de sangre del Señor Jesús, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese otro versículo también, Lucas 22, del 43 al 44, es otro versículo hermoso, y tampoco está esa parte de la gota de sangre. Entonces, allí hay solo unos ejemplos pequeñitos, unos poquitos de los muchos que hemos visto, pero que definitivamente nos muestran que no es lo más confiable tener como Biblia de cabecera una Biblia que venga del texto crítico, que lo más aconsejable es tener una Biblia de cabecera que venga del texto recibido, ¿sí? Es lo mejor que podemos tener. Una Biblia que venga del texto recibido es la mejor decisión. Que podemos, en aras de que, digamos que las Biblias que vienen del texto crítico han conseguido unos equipos de traducción al idioma actual, digamos que muy entendibles. Eso es sano, y eso es bueno, o sea, eso nos gusta a todos, ¿sí? Pero yo lo que diría es que digamos que lo primordial es que en nuestra Biblia base, sí, sea una Biblia que tenga como fuente el texto recibido, y como complemento, como para aclarar algo, podemos ir un momento a otra Biblia. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente es una traducción que en lo particular es un idioma español. Ese equipo de traductores, me parece un equipo de traductores muy profesional, y han hecho un ejercicio muy entendible, lo mismo que Dios habla hoy. A la hora de leerlo en el idioma español, es un idioma español actual, entendible, con palabras del día de hoy. Entonces vale la pena, cuando uno quiere hacer eso, pues primero leerlo en la que debe ser de cabecera, y posteriormente, para aclarar algo o para mirarlo en palabras un poco más actuales, de pronto mirar una de estas otras versiones que tenga una buena traducción, siempre y cuando no sea uno de los versículos mutilados o uno de los versículos modificados, porque si no, pues nos vamos a encontrar con que está sin un poco de información, pues que no debe ser, siempre y cuando no sea uno de esos versículos. Pero si es un versículo que está completo, tal cual como está en el uno, está en el otro, entonces se puede rescatar eso de las versiones que vienen del texto crítico, en especial las que tienen una muy buena traducción. Porque hay otras que tienen una traducción casi igualita que la misma de la Reina Valera. Pues entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Pues
Para leer lo mismo de la Reina Valera en otra en que estaba antes amputado, pues no tiene sentido. En el único sentido donde yo le veo algo que valdría la pena rescatar es aquellas versiones que su traducción en el idioma español actual es tan bonita, es tan clara, que a veces se da gusto uno también leyéndolo allí. Pero siempre teniendo en cuenta que nuestra Biblia de cabecera debe ser una Biblia que venga del texto recibido, o sea, una Biblia que sea de las Biblias que se denominan de la Reforma, o sea, de las que han sido traducidas de las fuentes de la Reforma. Entonces, aquí nos está mostrando el hermano unas comparaciones y nos está diciendo algo importantísimo, ¿no? Y es que lo que se ha amputado equivale a la suma de todos los textos en cantidad, no que sean eso, sino en número, en volumen, equivalen a Primera de Pedro y a Segunda de Pedro. Así que le han quitado un grupito de palabras, pero tan bien escogidos que ya cambian rotundamente muchos versículos y le quitan fuerza a otros, especialmente como él comentaba hace un momento, versículos paralelos que se consiguen en dos lugares distintos, ¿sí? O en tres a veces, y resulta que le han quitado en uno o en dos cierta fuerza, la deidad del Señor Jesús o algún tema importante, y solo han dejado uno. Entonces van restando, ¿no? Y hemos visto también algo interesante, y es que por ejemplo, en algunas Biblias, como por decir algo, la nueva traducción, no, la nueva traducción no tanto, más que todo, la nueva versión internacional ha amputado algunas cosas y en algún lugar de pronto no lo ha amputado, pero sin embargo vamos a ver, por ejemplo, la cuarta versión de la Biblia textual y ahí ya sí lo amputó. O sea, cada vez que se va sacando versiones más modernas, más actualizadas, como la cuarta versión de la Biblia textual, esa sí, sin misericordia, amputa más cosas. Esa sí quita más dentro de las mismas de texto crítico. Y entonces vamos notando, o sea que no sería nada extraño que cuando vayamos a ver la versión quinta, sexta, séptima de la nueva traducción viviente, ya eh, todos los paralelos ya no dejen uno, sino que ya los quitaron por completo de todos y que comencemos a notar tipo de cosas así. No sería nada extraño, ¿no? Van como en un proceso paulatino, ¿no? Como aumentando, aumentando. Cada vez que salen nuevas versiones y le hacen más bulla, lo mejor, esta es la mejor Biblia, esta es la de los mejores eruditos, esta es la verdadera palabra de Dios, resulta que cada vez tiene más textos amputados. Entonces, es triste, es triste. No estamos diciendo que no se deba leer las Biblias que vienen del texto crítico, no, por el contrario, es un buen complemento. Pero yo lo que sugeriría a nivel personal, yo, Luis Fernando Valencia, no estoy hablando por nadie, estoy hablando por mí mismo solamente, creería yo que la mejor sugerencia es Biblia de cabecera, una Biblia de texto recibido, una Biblia de la Reforma. Y como complemento, ahora sí, por cuestión del idioma español, si se quiere algo con mayor actualidad, entonces leer ese mismo texto en una o en alguna que uno quiera, pues, del texto crítico, siempre y cuando no sean los versículos amputados, modificados, sí sería sano y bueno hacerlo. No sé ustedes qué opinan hasta ahí, mis hermanos, pero yo creo que eso va siendo la conclusión al final de todo este ejercicio. Voy a continuar con la... Luis Fernando, me llama mucho la atención este texto griego de Nestor y Alan, que son los textos críticos. ¿De dónde sacaron ese texto griego? ¿Sí? Porque los reformadores, como Martín Lutero y todos los otros, pues supuestamente también se basaron en el texto griego original. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a haber diferencia? Estos reformadores no mutilaron ningún versículo, si tomaron del texto griego original. Y estos del texto crítico, supuestamente que dice que son versiones griegas de Nestor y Alan y otros apócrifos, diría yo. ¿Por qué entonces
modificaron, si es la palabra, versículos del griego original. Esa es la pregunta. Por eso es importante, no sé cómo te parece, establecer un paralelo, digamos, comparativo entre estos Tischenford, el otro es Nestle y Aland, con las otras personas que sí han manejado de la Reforma la Biblia del texto griego original. A ver en dónde se basaron estos para tomar las diferencias. Sí, ese es un tema bastante importante. Las diferencias básicamente las han, digamos que fundamentado en que cuando como se comenzó a hacer digamos que este ejercicio por los primeros que tomaron fuerza en esta línea del texto crítico, ellos ya para ese ejercicio comenzaron a utilizar muchísimo como fuente de sus, digamos que de su ejercicio, los manuscritos no los de la Reforma, que son los mayoritarios, sino los manuscritos del Sinaítico, el Vaticano y otros 2 o 3 complementarios mucho más cortos, o sea, trozos, y entonces utilizaron principalmente esos. Entonces, obviamente, como son textos de la palabra, pues coincide la palabra en su gran mayoría, pero hay muchos puntos, como son manuscritos, digamos, con muchos errores, entonces pues comenzaron a, digamos, que a faltar una serie de partes importantes, y por eso fue quedando, digamos, que la versión que ellos construyeron del Nuevo Testamento en griego fue quedando faltante de muchos trozos, de muchos textos, precisamente porque su fuente fue primordialmente la fuente basada en estos manuscritos que se supone que para ellos son los mejores manuscritos que existen, por el hecho de ser manuscritos más antiguos, pero olvidando todas las otras características que se deben tener en cuenta para calificar si un manuscrito es o no es bueno y fidedigno. Entonces, a raíz de eso, se fue creando esta, digamos, herramienta que utilizan las personas del texto crítico, que es lo que hoy en día, digamos, que ha evolucionado hasta ser la versión en griego de Nestle y Aland, que esa se puede comprar. Uno puede ir a una librería especializada y decir, yo quiero el Nuevo Testamento de Nestle y Aland. Y dice, sí, tenemos ya yo no me acuerdo en este momento, pero tenemos ya como la 24ª edición. Listo, deme la última. Y él no lo recibe. Y si usted sabe leer en griego, usted va a leer directamente en griego lo que ellos han escrito allí, que es, digamos, el compendio de haber escrito ese Nuevo Testamento, pero primordialmente basados en estos manuscritos que, como ya vimos, están muy incompletos en muchas partes. Entonces, ese es el origen del por qué, digamos que, o cómo nació, o cómo se fue construyendo, cómo se fue elaborando digamos que este documento, que es el que ha servido de fuente para las Biblias actuales, modernas, de nuestro idioma español, digamos que al día, ¿no? Entonces, ese ha sido el origen. Ahora, podríamos adentrar más en detalle ya con qué tipos de manuscritos, cómo se llaman y demás, pero es un trabajo bastante, digámoslo así, Dispendioso. concienzudo, dispendioso, ladrilludo. Además de que está el componente, además de que está el componente que no hay tampoco, digamos, una fuente única, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio que ellos hicieron, ellos no dejaron, digamos que, por decirlo así, las evidencias, vea, este pedacito lo tomé de aquí, este pedacito lo tomé de acá, este pedacito lo construí de aquí, este lo construí de acá. Ellos no dejaron eso, sino que las personas de la Reforma, cuando se han puesto a mirar, entonces les ha tocado como decir, vea, mira, este
coincide con el que dice en el griego del manuscrito, por ejemplo, del Vaticano. ¿Sí? No coincide con lo que dice en ese mismo versículo, en lo que dice en el texto del Sinaítico. En este otro, aquí fue al revés, aquí ellos decidieron copiar del Sinaítico, porque miren que el Vaticano dice diferente, y lo copiaron fue del Sinaítico. ¿Por qué? Pues porque quisieron. ¿Sí? Aquí resulta que ese texto no está, por decir algo, no está en ninguno de los dos, porque como están incompletos, ese texto sí lo copiaron de los mayoritarios, pero ese de los mayoritarios no es un versículo complejo, crítico, que afecte la deidad del Señor Jesús. Entonces han ido haciendo una serie como de reconstrucciones comparativas, digamos, para tratar de encontrar por cómo lo armaron ellos. Pero finalmente, la conclusión es que todos los versículos, los problemáticos, digámoslo así, los que han generado todo esto que hemos estado hablando, han sido efectivamente tomados de los manuscritos que ellos consideran mejores manuscritos. O sea, los han catalogado de esa manera, entendiendo ya nosotros que ha sido completamente erróneo que los hayan catalogado de esa forma. Pero eso sería más o menos ahí como el tema alrededor de por qué construyeron eso, o por qué esa construcción de ellos comenzó a ser tan diferente de la otra. Hay algo muy interesante, y es que nosotros podemos encontrar traducciones que se llaman interlineales. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el Nuevo Testamento interlineal. Pero ¿qué es un Nuevo Testamento interlineal? Es una herramienta muy interesante porque está el texto en griego, ¿sí? Y justo debajito está la transliteración al español, ¿sí? La traducción al español. Pero resulta que nosotros contábamos con uno muy famoso, uno uno que hizo un erudito muy reconocido, español, que es Francisco La Cueva. Francisco La Cueva es un erudito salvaje, o sea, una persona con muchísimo conocimiento acerca del griego y de la traducción al español, ¿sí? Pero resulta que el texto que él toma para transliterarlo, o sea, para hacerle la traducción, es el texto en griego, pero el texto en griego del texto crítico, ¿sí? Ah. El texto griego. O sea, el texto de Nestor y Alan. Correcto. Cosa diferente, por ejemplo, en la versión del Nuevo Testamento que hace, digamos, un ejercicio muy similar que lo hace este señor César Vidal. ¿Sí? César Vidal también tiene un libro gruesote, o sea, eso es casi que una Biblia, casi del tamaño mismo de una Biblia, ¿sí? Que es también un Nuevo Testamento interlineal del griego al español, pero con una diferencia, que el texto griego fuente del que él toma para hacer ese ejercicio es el texto griego, pero el texto griego de la Reforma, ¿sí? O sea, el texto griego del texto Receptus. Eso. Entonces, allí nosotros encontramos dos libros, uno y el otro, aparentemente iguales, porque los dos son digamos, del griego al español, ¿sí? Porque son nuevos testamentos interlineales, ambos, pero con una diferencia, la que les comento, que el de Francisco La Cueva, ese texto griego es el texto griego del texto crítico, mientras que el de César Vidal, ese texto griego es el texto griego, pero de la Reforma, o sea, del texto recibido. Esa es la gran diferencia entre esos dos. ¿Sí? Entonces, las personas hoy en día creen de forma equivocada, yo me voy directamente al texto griego a leerlo, a ver qué dice en el original. ¿Sí? Pero lo que no saben es que lo que están leyendo ya está amañado. Ya está amañado, porque están leyendo el texto griego de Nestle y Alan, que ya está amañado. O sea, justamente pues ese es el que les entregan a los equipos de traductores y ese ya tiene ese ya está amputado por todo lado, ya está modificado por todo lado. Perdón, Leandro, precisamente en este punto que estaba hablando del texto amañado, sería importante, yo hice una sugerencia
de pronto en una clase, o no sé si de pronto más, hablar biográficamente de estos personajes, ¿sí? Como Tischendorf, Néstor y Hablar Alan. de ellos. Podemos hacer Eso, una especie para de biografía saber, de sí ellos. Sí, señor, claro. para saber qué connotación espiritual tienen estas personas, ¿no? Eso es No, importante pues, sí, claro. para que la clase sepa que estos que tomaron el texto crítico amañado, vamos a ver qué trascendencia espiritual tienen. La hoja de vida. Eso es importante, sí, exacto, biográfico. ¿Sí? Eso es importante, Fernando, para hacer más claridad a la clase. ¿Mm? Sí, claro, eso lo podemos hacer. De hecho, yo tengo por allí también unas filmaciones en las que el doctor César Vidal, que ha hecho también un ejercicio bastante concienzudo, biográfico, estamos hablando ya desde el punto de vista Sí. biográfico de estos personajes, ¿sí? Él ha mostrado quiénes fueron, ¿no? Quiénes fueron. O sea, no solamente que fueron unos eruditos, porque lo fueron, ¿sí? No solamente pues que fueron personas muy calificadas, porque sí lo fueron, ¿sí? Eso no se puede negar, pero el punto que sí muestra la biografía es que más que ser calificados académicamente hablando, resulta que tenían unas características, ¿qué les No tan puedo decir? sanas, no tan sanas. Sí, completamente contrarias al objetivo del cristianismo. ¿Sí? Exacto. Entonces, exacto. ahí ya queda como evidenciado el por qué una persona que tiene un gran conocimiento quiere como irse por el lado de aplicar el conocimiento como para torcer algo. Y ya tiene que ver como con otras características no propias de que es erudito en el tema. Eso es como cuando uno tiene una herramienta. Usted puede usar esa herramienta para hacer el bien o puede usar esa herramienta para hacer el mal. Y eso fue lo que hicieron ellos. Usaron una herramienta que sabían usar y que tenían al alcance de su mano, pero no la usaron para lo correcto, sino que lo usaron para lo que no debía ser. Sí, esa es la gran diferencia. ¿Y eso por qué pasó? Pues porque ellos quisieron hacerlo. ¿Y por qué quisieron hacerlo? Pues no sabemos la razón por la que quisieron hacerlo, pero la biografía de ellos sí nos mostraría qué tipo de personas eran ellos en su interior. De tal manera que eso podría de alguna forma mostrar, claro, con razón fue que esta gente pues se metió la mano a la verdad. le metió la mano a la verdad y la quiso cambiar. Eso sí mostraría la biografía de estas personas. Pues, hermano, si ustedes quieren, eso podríamos hacerlo. Eso ya no haría parte en sí, del ejercicio académico propio de lo que ellos hicieron, pero sí conocer un poquito quién fue la persona que empezó con todo este cambio. Sí, sería muy chévere conocer. Sí. Claro que sí. Es decir, da más ilustración a la clase para que sepamos de dónde viene, cuál es la raíz y de pronto hasta la intención de lo que estamos analizando. Correcto, sí, hermano. Exactamente. Sí. Exactamente, porque lo que nos hemos concentrado es en ver de forma, digamos que seria y académica las diferencias. Eso es lo que hemos hecho. Pero no hemos hecho lo que dice el hermano, y es mirar un momentico como las otras temas que ya no son lo académico estrictamente, lo científico estrictamente, sino como ya el tipo de persona. ¿Sí? Es que si hay una persona que puede que sea un erudito, pero es una persona que tiene unas características contrarias al evangelio, pues obviamente no es nada raro de pronto evidenciar que en su trabajo académico también está orientado hacia eso. ¿Sí? También está orientado hacia eso. No sería nada raro. Y eso es lo que se encuentra cuando se mira la biografía de estos personajes. Entonces sí vale la pena. Hay evidencia de eso. Adelante, mi hermano Gildardo Tavares. No, que valga la redundancia, la personalidad de la persona. Correcto, sí, de alguna manera. Listo. Sí, por eso hay que, como dice la Biblia, hay que examinarlo todo, ¿correcto? Entonces, y retener lo bueno. Y retener lo bueno. Entonces, eso es importante. Qué bueno. Ok, perfecto, listo. Entonces hay dos peticiones, ¿no? Una, la coma juanina, o sea, se termina esto, pero entonces hay dos peticiones. Una, tocar específicamente el tema de la coma juanina, y dos, tocar específicamente la biografía, desde el punto de vista biográfico de estos personajes.
Sí. ¿La clase está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. De acuerdo, sí. ¿Están de acuerdo? Los demás hermanos, vamos a ver qué Ya, piensan. entonces, Fernando, entonces, el orden de los factores. Entonces, habíamos dicho que después de que se termine esta serie, Sí, que yo creo que ya termina ahorita ya la sí, acabamos. se iba a hablar de la coma joanina. Pero entonces Sí. alteremos el orden de los factores. Concluyamos con estos personajes que estamos hablando, la biografía De ellos. de ellos, y luego sí, después de eso, en otra clase, no sé, la coma joanina, ¿te parece? Ah, bueno, sí, ¿Mm? para mí está bien. De hecho, sería bueno porque ya nos deja ver, cuando encontremos en la coma Juanina todas las malas intenciones, ya nos deja ver como, ah, pues que con razón. Claro, claro. Está bien, está bien. Me parece valioso. La verdad es que ese aspecto se me había escapado y me había concentrado como más en lo científico y académico de las diferencias, pero había dejado un poco de lado la esencia del por qué y de dónde vino eso, que es como de la convicción de personas que no tenían de verdad Cristo en su corazón. Es que te hago un comentario. Mira estos reformadores, ¿sí? Tomaron el texto griego original, pero estos no, estos y eran católicos, eran católicos. Usted sabe que estos reformadores salieron de la Iglesia Católica y nunca se metieron a hacer una crítica textual como estos que estamos hablando de estos personajes nefastos, nunca se metieron a hacer una crítica textual a estos versículos de la Biblia, ¿sí? De la Biblia tomada del texto griego original. Entonces, eso es importante. Es importante. ¿Por qué estos reformadores, ¿sí? Nunca cuestionaron estos versículos. Nunca los cuestionaron, sino que ellos tomaron de la Biblia, del texto griego original, como venían. ¿Ya? Entonces, es importante. Pues es que la misma Biblia que ellos estaban manejando, es que, a ver, Exacto. la Biblia que nosotros tenemos, estamos hablando del idioma español, pues que es la Reina Valera, es solamente una de las varias que en esa época, digamos que se preocuparon por multiplicar a diferentes idiomas, ¿sí? Pero ellos ya tenían la Biblia, de hecho, lo que hicieron Sí, fue pasarla a otros idiomas, y en la Biblia que ellos tenían, eso ya estaba. Eso ya estaba. estaba, o sea, todo eso ya Estaba. estaba, tal cual como lo tenemos en el idioma español, así estaba. Esa En la es. Biblia es que para su momento eran las que se manejaban. La diferencia, ¿cuál está? La diferencia es que a partir de ese mover del Espíritu Santo, a partir de ese mover importante por parte de Dios en el corazón de ciertos hombres, Claro. se colocó el deseo de multiplicar la palabra a otros idiomas A otros vernáculos. idiomas, sí, señor. Vernáculos Sí. quiere decir del hablar diario. ¿Sí? Idiomas del cotidiano, ¿sí? Entonces allí nació estas versiones de la Reforma y son diferentes Biblias en diferentes idiomas, y ahí fue donde ya se hizo en el caso, pues, como estábamos en Europa, pues, para los alemanes y para los italianos y bueno, Para Asia, y sí, para las para distintos países, sí. para diferentes versiones de Ujú. idiomas que estaban en ese momento, siendo el español uno de todos esos es el inglés, pues, que en el Sí. inglés tenemos dos o tres Biblias muy fuertes. Una de ellas es la King James, que es, pues, mejor dicho, súper fuerte, súper tradicional. La otra es la de Génova, ¿sí? Entonces, el idioma inglés, que era uno muy importante en su momento, el idioma español fue otro y otros idiomas. Entonces, todas estas Biblias de la Reforma, todas son igualitas, Sí, todas son exacto, igualitas, esa es. todas tienen los textos completos, todas tienen la deidad del Señor Jesús, todas tienen todo como es, porque así estaba la Biblia en ese momento. Posteriormente ya llegaron estos otros personajes a querer introducir, no, encontramos los mejores y estos mejores son los que se deben tener en cuenta. Pero ¿por qué ese cambio? Definitivamente es lo que dice el hermano Héctor, eso es lo que valdría la pena mirar en la biografía. Ese cambio viene de una cuestión del corazón de estas personas. Y Y una intención, algo así como muy amañada, ¿no? sí, Muy definitivamente, intencional, muy intencional. definitivamente. No hay otra manera, pues, digamos que de expresarlo. Entonces, conclusión, habrían dos temáticas ya una vez terminado esto y se cambió el orden. Primera temática,
hablar de estos señores desde el punto de vista biográfico, de la biografía de ellos. ¿Sí? Y segundo, la coma juanina. ¿Listo? Entonces ese sería como la temática con esos dos. ¿De acuerdo para todos? ¿O qué opinan? ¿Están de acuerdo? Quisiéramos, porque todo esto, recuerden que es un tema que lo hemos hecho a petición del grupo, básicamente. O sea, lo que hemos estado haciendo aquí es a petición del grupo. Amén, hermano. Sí, señor, estamos de acuerdo. Sí. Ah, bueno, perfecto. La hermana Carmen, ¿qué opina? ¿Con su libreta? Sí. Estoy de acuerdo, hermano. Estoy de acuerdo. Ok, perfecto. También la hermana está de acuerdo. ¿Qué opina el hermano Jorge Pinzón y la hermana Amanda Hernández? Sí, también hagamos ese estudio profundo de ellos. Ok. Ilustrativo. Listo. Bueno, entonces regálenme un instante que a mí... Hermano. Amén, amén. Bueno, regálenme un instante que, hermanos, aquí se me descuadró un momentico por donde vamos. Regálenme un instante, por favor. Ya mismo. El hermano Ever, a ver qué opina. El exégeta, Ever. Ah, sí, el hermano Ever está calladito. Coméntenos, hermano. No se burle, mi hermano Héctor, no se burle. No, le respeto profundamente, me quito el sombrero. Sí, sí. Ustedes son líderes en esta misión que tienen con nosotros de hermenéutica. No podemos olvidar el objetivo del curso, ¿no? Que es saber ubicar los orígenes reales y verdaderos. Y me acordaba yo de un ejercicio práctico en la vida real hoy, que es algo que llaman el teléfono roto. Que alguien de pronto sin intención comienza a cambiar un poquitico un mensaje y finalmente estamos reproduciendo, y todos caemos ahí, estamos reproduciendo un mensaje que es equivocado, que no fue el objetivo principal o inicial, y seguimos nosotros dándolo por verdad. Yo pienso, me invento, y es posible que esté equivocado, que testigos de Jehová, mormones, yo no sé, alguien de pronto con esos últimos adeptos con buena intención están pregonando y siguen metidos allí diciendo lo que no es correcto. Amén, amén. Listo, mi hermano. Entonces siendo digamos que la decisión del grupo, entonces vamos a hacerlo así. Entonces terminamos esto que ya va a acabar y pasamos posteriormente a dos temáticas. Vuelvo a decirlas por última vez para que nos quede claro. Primera de esas dos temáticas, biografías de estos personajes que originaron esta situación. ¿Sí? Para analizarlos desde el punto de vista biográfico, no desde el punto de vista de lo que académicamente hicieron en este ejercicio, que eso es lo que hemos hecho todo este tiempo, sino de la biografía de estas personas. Y segundo, la coma juanina, específicamente hablar de la coma juanina. Esos serían los dos puntos. Entonces vamos a terminar. Y a José, como estos ejemplos. No me digamos, a ver. Otra vez se me torció, volvió un libro que no era. Regálenme un instante, mis hermanos. En paralelo en otro libro, como estos ejemplos. En cuanto a María y a José, queda desde el texto recibido mucho más clara la verdadera identidad y función de cada uno. Y lo más importante de todo, aquellos pasajes que hacen referencia a que Jesús es el Cristo, es el Señor, que fue perfecto y nunca pecó y que es Dios en la carne, son más abundantes, claros, directos y precisos desde el texto recibido. Desde el texto crítico ocurre todo lo contrario, no solo disminuyendo la gloria del Señor Jesús, sino que incluso pone en serios aprietos su integridad y pureza. También, desde el texto crítico se cometen errores geográficos, como el caso que vimos de Lucas 4:44
entre otras cosas. Ese es el que está en Galilea, que están en Galilea y que en otras versiones pues no están en Galilea. Y lo otro es, nos ponen aprietos inclusive al mismo Señor Jesús. Y aquí no se me olvida, hermano William, yo le agradezco muchísimo a usted por la bendición que nos dio de compartirnos esa experiencia suya, en la que nos muestra y nos evidencia lo que puede causar un texto de estos cuando no se maneja apropiadamente. Así que excelente. Para las personas que están viendo el video y no han visto los videos anteriores, era un tema acerca de que el Señor Jesús dijo que iba a subir a una fiesta y que en cierta parte dice que no va a subir, y versículos después muestra que sí subió. Entonces queda como la duda de que cómo así. Entonces dijo que sí, después dijo que no, mintió. Mientras que en otra parte, o sea, en otros, digamos que en las versiones del texto recibido, lo que dice es que él aún no va a subir. ¿Sí? Quiere decir que no en ese instante, pero que más adelante sí, y efectivamente pues queda completamente con concordancia. Entonces el hermano William nos dijo que él había quedado como con un sinsabor cuando leyó eso, pero afortunadamente pues el hermano ha sido muy estudioso, muy juicioso y le dedica mucho tiempo pues a la palabra y a compartir el evangelio también a otras personas, y entonces ya después se enteró de eso y quedó ya tranquilo, pero él se quedó por un buen tiempo como con ese sinsabor. Entonces, esa es digamos que evidencia concreta de un hermano nuestro excelente pues en su estudio y relación con el Señor, de lo que le sucedió, y obviamente eso le puede pasar a todas las personas que comienzan a conocer la palabra a través de Biblias que vienen del texto crítico. Con este video... Adelante, mi hermano William, lo escuchamos. No, ese es el versículo donde está Juan 7:8 para que redondees allí en el... Ah, ok, perfecto. Juan 7:8. Juan 7:8, muchas gracias, mi hermano. Ese es el texto del que estamos comentando, que justamente es un texto que pone como en dificultad la integridad del Señor Jesús, ¿sí? Porque lo coloca de alguna manera como mentiroso. Quiero demostrar que no es cierto cuando te dicen que no importan estas diferencias. Oiga, eso es un argumento que dice, no, pero no importan esas diferencias, eso no es nada, eso dice lo mismo, eso no, sí importan específicamente para alguien que está recién conociendo la palabra. Para un erudito no tanto, porque el erudito sabe que allí no dice, pero sabe que en otra parte sí lo dice. Entonces el erudito sí está más con la información completa. Pero pues el que no es erudito y recién está conociendo la palabra, para ese sí, porque se está quedando con lo que está leyendo nada más. O sea que para él sí es muy notorio. Luis Fernando, ya que estás hablando de que sí importan estas diferencias, y es de que sí que importan porque son fundamentales, mira lo que dice la palabra en el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Te das cuenta? Ahí está, y tomando el testimonio del hermano William. Como él decía que no estaba como tan veterano, el hermano William me corrige, en el evangelio, ¿cierto? Y no que estaba como recién convertido, algo así. Sí, correcto. Exacto. Entonces mira cómo dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal una persona sencilla, comienza en el evangelio y le van a meter estas diferencias que aparentemente, no, eso no importa, pero sí importa, porque dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Eso era lo que quería connotar. ¿Ok? Excelente, hermano, excelente. Muchas gracias. Bueno, y termino aquí, dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Listo? El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Oiga, hermano William, alumbró los ojos. Amén. Qué bueno, ¿no? El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Es que la palabra es contundente. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que miel y que la que destila del panal. Esto es. ¿Listo, hermano? Ahí está la palabra. Adelante, sí, excelente. Sí, así es, ahí está la palabra. La hermana Carmen creo que iba a decir algo y no alcanzamos a entenderle.
se oye. ¿Alguien me puede ayudar traduciendo lo que la hermana dijo? A buscar un erudito. No, así sí. Así nos mandaste para Tocando, me parece que están tocando violín. Uy, hermano, ese sí es otro texto crítico. Entonces hagamos una cosa, hermana Carmen. Como no le logramos entender porque la conexión de internet está deficiente, escríbalo por el chat y lo leemos. Hermana Carmen, para que podamos entender lo que nos dice, escríbalo en el chat y lo leemos para todos. No le logramos entender porque la conexión, su conexión de internet está muy débil. Entonces, escríbalo por favor en el chat y lo leemos y así sabemos lo que nos quiere decir, hermana. ¿Le parece? La hermana escribe, ¿me quieres ayudar con el texto que dijo el hermano William de Juan? Por favor. Ah, que lo repita. Juan 7:8. Excelente, gracias, hermano. Juan 7:8. Bueno, vamos a seguir entonces. Afecta a la doctrina. Pues lo que queda claro es que desde el texto recibido se da más gloria al Señor Jesucristo, y lo que no sea eso, afecta a la doctrina. Dado que toda omisión o añadidura intencionada y deliberada solo pudo ser obra de herejes que no tenían ningún temor de Dios. Uy, no, Bueno. este pedazo estaba... Allí nos estamos metiendo al tema al tema propuesto, ¿sí? Al tema que La usted biografía. propone, hermano. Sí. Uy, no. Voy a repetir ese pedacito que dice el hermano Jofre. Afecta a la doctrina. Dado que toda omisión o añadidura intencionada y deliberada solo pudo ser obra de herejes que no tenían ningún temor de Dios. Ese pedacito Obra está... de hereje, Ese pedacito está... sin temor de Dios. Sí, porque para uno atreverse a modificar la Biblia, pues, a ver, No. ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Teme a Dios o no le teme a Dios? No. No, este pedacito está salvaje. Ahí lo repito. Afecta a la doctrina. Dado que toda omisión o añadidura intencionada y deliberada solo pudo ser obra de herejes que no tenían ningún temor de Dios, yo te pregunto, ¿crees que el diablo guió a los herejes para que alteraran muchos pasajes del Nuevo Testamento a fin de que el señorío de Jesús, su divinidad y su posición como el Cristo quedaran más claras y enfatizadas tal como se refleja en el texto recibido? ¿O más bien hizo lo contrario, guiándolos a minimizar el señorío y la divinidad de Jesucristo, como se refleja en el texto crítico? Brava la pregunta que está haciendo el hermano Contundente. Damián Jofre. Brava la pregunta. No sé si todos lo escucharon. Los hermanos que están por allá atrás, la hermana Carmen, el hermano Jorge. La repito, así está bien, todos lo escucharon perfecto. Estupendo. Muy claro. No, si lo escuché el hermano Sí, Ricardo, señor. que está por allá en un ambiente abierto, todo el mundo lo escuchó bien entonces. ¿Crees que alteraron las escrituras con el fin de no dejar dudas sobre la integridad del carácter de Jesús y para que quedara claro que fue perfecto? ¿O más bien todo lo contrario? Quiera Dios hacerte meditar en estas cosas y que confíes en la providencia y cuidado que Él tuvo de su propia palabra, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, entregada por manos de los apóstoles y los primeros discípulos, a los padres apostólicos, a los reformadores y también a nosotros. Que Dios nos guíe. Ahí hay algo muy importante. Él lo dice, que son guiados por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la clave de toda verdad. Sí, y efectivamente, los que hicieron todo ese montón de cambios no tiene cara que hayan sido guiados. Esa es. Más vale tiene cara que hayan sido guiados por otro. Por el enemigo que quiere adulterar la palabra y Sí, crear dudas. Hoy en día más que nunca. Eso, hermana Amanda. Tremendo. Tremendo. Ustedes me excusan, yo voy a devolver ese último pedacito.
Está muy Sí, bueno. sí, tal sí. como se Claro. refleja en el texto recibido. ¿Crees que el diablo... Pues lo que queda claro es que desde el texto recibido se da más gloria al Señor Jesucristo, y lo que no sea eso afecta a la doctrina. Dado que toda omisión o añadidura intencionada y deliberada solo pudo ser obra de herejes que no tenían ningún temor de Dios, yo te pregunto, ¿crees que el diablo guió a los herejes para que alteraran muchos pasajes del Nuevo Testamento a fin de que el señorío de Jesús, su divinidad y su posición como el Cristo quedaran más claras y enfatizadas, tal como se refleja en el texto recibido? ¿O más bien hizo lo contrario, guiándolos a minimizar el señorío y la divinidad de Jesucristo, como se refleja en el texto crítico? ¿Crees que alteraron las escrituras con el fin de no dejar dudas sobre la integridad del carácter de Jesús y para que quedara claro que fue perfecto? ¿O más bien todo lo contrario? Quiera Dios hacerte meditar en estas cosas y que confíes en la providencia y cuidado que Él tuvo de su propia palabra, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, entregada por manos de los apóstoles y los primeros discípulos, a los padres apostólicos, a los reformadores y también a nosotros. Que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe. Gracias, hermano, Importante. hermano Jofre, porque nosotros empezamos este trabajo, nosotros porque era un sentir de nosotros hacerlo, y arrancamos, y ya tiempo después encontramos que este hermano había hecho este material, y entonces dijimos, no, pues es que este es el material que estamos armando nosotros, pues entonces si ya alguien lo hizo, maravilloso, si ya alguien lo hizo, pues, Claro. pues usémoslo, es un hermano en Cristo, es bautista, entre otras cosas, es un hermano bautista. Así que, pues usémoslo. Yo lo vi, lo examiné, lo comparé con todo lo que ya había investigado. Y bueno, esto está, pero milimétricamente concuerda con todo. Por eso lo trajimos a la clase. Entonces, aquí termina. Este es el final de este proceso. Pero pues vamos a incluir dos temáticas que son las que acabamos de hablar en este momento. Amén. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado mi video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me eriza la piel de eso. Claro. Claro. La palabra de verdad. A los padres apostólicos, a los reformadores y también a nosotros. Que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado mi video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios te bendiga. Yo les voy a colocar el link en nuestro grupo, hermanos de WhatsApp, para que usted entre, y quiero pedirle que le demos like al hermano. ¿Les parece bien? Sí, señor. Creo que ha hecho un trabajo Sí, señor. excelente. Creo que ha hecho un trabajo impecable. Creo que ha hecho un trabajo profesional. Y lo menos que podríamos hacer es darle like a su trabajo, hermano, para que se vaya multiplicando, que estas verdades que nos está evidenciando en unos videos tan bien hechos, pues hay que multiplicarlos para otros. De hecho, recomendarlo a que otros lo vean también. ¿Les parece bien, mis hermanos? Muy bien, sí, señor. Sí. Muy bien. Like para el hermano Geoffrey, que alumbró los ojos, como dice la Biblia. Sí, afortunadamente nosotros estábamos en la misma búsqueda y primero encontré un hermano en Puerto Rico que estaba también alineado con todo lo mismo. Encontramos, me pasó algún material que ya tenía más tiempo investigando y demás, excelente. Y después encontré al hermano Jofre, y el hermano Jofre ya tenía un material construido, que es el que hemos estado viendo. Y por eso seguimos terminando con el material del hermano Jofre, porque como ustedes lo han podido ver, es impecable, o sea, no tiene realmente nada que decir para mal, pues todo lo contrario, para bien. Muy bien, Entonces, muchas gracias. Entonces, mis hermanos, hoy hemos terminado este proceso que habíamos hablado. Quedó en claro de que a petición del grupo vamos a tocar dos puntos específicos, el punto desde la vista biográfica
de los personajes que gestionaron, o sea, que engendraron todo este cambio que hoy en día se llama crítica textual, la biografía, pero no la biografía desde el punto de vista académico, o sea, este señor es experto en esto, en esto, en esto, eso también se mencionará, pero ese no va a ser la fuerza de la fuerza de la biografía es en la persona de ellos. Sí, Luis Fernando, son como 6 los personajes. Yo te lo mencioné como 4, son como 6 o algo así, para que usted tenga en cuenta. Sí. Nos preguntó a Jorge. Nestor Alan, Tischendorf y los otros dos. Sí, para que. Sí. La hermana Amanda, adelante. Nos preguntó la opinión. Jorge dijo que sí. A mí me parece muy interesante porque debemos conocer de dónde empezó y vino todas estas cosas, estos cambios, estas reformas. Es muy interesante para poder afianzar más y conocer más de lo que hemos estado estudiando. Sí, hermano. Ok, excelente. Estamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta, Luis Fernando, también que estos reformadores fueron perseguidos, ¿sí? Sí. Acuérdese, ¿no? Claro que sí. Entonces, ellos no se iban a ganar una persecución por estar diciendo lo que no era la verdad, ¿no? Entonces, así es cierto. Así es. Entonces, hay que tocar algo de los reformadores también en esas biografías. Tú dijiste algo muy interesante. La Biblia fue traducida, ¿sí? La palabra, a otros idiomas, ¿sí? Así como se tradujo al español, se tradujo al mismo alemán, inclusive, al Asia, muchos países del Asia, y diferentes idiomas. Entonces, no iban a decirle en un idioma una cosa contraria a la que se decía en otro idioma, ¿sí? Fue lo mismo que se tradujo para todos los idiomas. Y también hay que tener en cuenta la cultura. Un poquitico más alto, hermana Amanda. Hay que tener en cuenta la cultura en cada país que se tradujo la. Eso, importante. Correcto, hermanos. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un ejercicio muy edificante. Nos ha tomado muchos fines de semana, pero hoy hemos llegado al final de esta temática. Y bueno, quisiera escucharlos, ¿no? Qué interesante escuchar la opinión de ustedes que han sido el grupo en el que hemos estado mostrando, digamos, todo este material. Entonces, pues quisiera escucharlos unos minuticos ya para terminar, porque ya hoy terminamos este proceso. Bueno, para nosotros agradecerle al hermano Luis Fernando y como pareja, nosotros en este caminar, a ver, se puede decir que abrimos los ojos a muchas cosas que de pronto ni se nos ocurría que en sus comienzos la palabra y la Biblia hubiera llegado de esa forma. Entonces para nosotros ha sido como un despertar y damos la gloria a Dios por estar en este curso. Amén, amén, gloria al Señor. Hermana Johanna, por acá. Yo también quiero darle las gracias a todos ustedes que colocaron su granito de arena, especialmente a Calá, a Fernando, William, todos, porque la verdad es que, como dice el dicho, mientras uno más ve, más aprende. Y es muy claro, todo esto es muy claro, y para mí me despejó muchas veces. Yo creía que la Biblia era perfecta y era sola, pero con tantas cosas uno se da cuenta que hay que explorar más cada día y darse cuenta y tener mucha sabiduría y entendimiento para leer la palabra y no dejarse convencer ni guiar por otras cantidades de Biblias que hay y manuscritos que sirven otra cosa. Muchas gracias y Dios los bendice a todos. Gracias, Gerardo. Amén, amén, hermano. Nos ha dado como herramienta para no se te escuchó, Johanna. Para poder discernir. Se te cortó allí la hermana Johanna. ¿Lo repite?
que les decía que para nosotros ha sido de mucha bendición porque nos ha dado herramientas, que muchas veces uno se quedaba corto y muchas veces uno aceptaba de pronto un texto y ni siquiera se preguntaba por qué o tantas Biblias, entonces ahora tiene uno como fundamentos y eso ha sido de bendición para nosotros y muy agradecidos con el pastor Alcalá, con el hermano Luis Fernando y que hemos sido, para la gloria de Dios, constantes. Hay momentos en que, bueno, por todo lo que ha pasado y sin embargo Dios nos ha tenido allí. Entonces damos la gloria a Dios por eso. Amén, amén. Gracias. Qué bueno, hermana Johanna, usted habló de algo muy importante. Queremos agradecer la constancia de nuestros hermanos en estas clases. Han sido muy constantes. Sí, Es decir, Dios nos ha sostenido y nos... Sí, ha hecho su esfuerzo para no faltar. Qué bien, los felicito a todos. Qué bien, gracias. Ese punto de la constancia que el Señor ha permitido que lo tengamos es esencial, porque con eso es que se logra, sin eso, no. Ah, sí, sí. Vamos a abandonar la clase y hemos quedado en las mismas. Como lastimosamente algunos lo hicieron, pero bueno, por lo pronto nosotros sí continuamos. Bueno, yo quiero personalmente agradecer primero a Dios, darle la gloria a Dios porque nos ha permitido llegar hasta esta instancia, por poder entender y conocer muchísimo más en la clase y en este tema que estamos tocando, abrirnos los ojos acerca de lo que estábamos, de las versiones que estábamos utilizando y, ojo, sobre todo mi versión. Que quede muy claro que yo siempre he tenido la Reina Valera, pero tengo otras dos versiones más, que son Dios habla hoy y la nueva versión internacional, sino que la versión internacional, como dice mi hermano Luis Fernando, es la que mantenía aquí, al lado de donde me siento. Pero gracias, mi hermano Luis Fernando, gracias, Pastor Alcalá, y a todos mis compañeros, y a los que ya sabemos que han hecho posible también de que yo pudiera continuar en la clase. Mil y mil bendiciones, porque mire, gracias a todas estas condiciones que se han dado, podemos estar hoy celebrando un poco más, un escalafón más en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Vieron? Entonces, yo estoy felicísima con la clase, con todo, y bueno, para adelante mientras Dios nos permita. Muchas gracias, hermano. Hermana Dori, gracias por las palabras. Yo quiero decir algo, por favor. Sí, hermana, le escuchamos. No más altito, allá. No solamente la palabra de Dios, sino en este momento está sucediendo mucho en las iglesias, muchas equivocaciones, muchas guías de pastores que no están dentro de la verdad y del conocimiento de la palabra de Dios y llevan a sus ovejas por el lado que no debe ser. Entonces también eso está fallando terriblemente en estos momentos dentro del ámbito cristiano. Sí, hermana, tiene toda la razón. Porque uno mira para los lados y ¿a dónde? Yo hablo con Jorge y le digo, ¿a dónde va uno? Eso es hoy en día muy triste, ver muchas situaciones de iglesias que están tan equivocados y le da a uno hasta temor. Sí, hermana Amanda. Y abundan. Usted tocó un tema interesante porque, pues, yo no sé, pues uno no ha estado en todas las iglesias, pero no se le haga raro que de esto no se hable. De esto no se hable. ¿Ya? No. Sino que van cogiendo cualquier versión y la van metiendo al público. Cualquier versión, sin tener estos análisis de que estamos hablando. Porque al ser humano le gusta que le den todo líquido, ¿no? No les gusta sólido buscar y conocer, sino se contentan con la versión o con lo que les dice el pastor, como dice el pastor Richard. No me crean a mí si no está escrito en la palabra de Dios. Eso, hermano. Es delicado. Exacto. En otras palabras, alguien dice, no coma cuento, lea la Biblia. No coma cuento, coma carne.
Bueno, Así yo es. también quiero, Sí, William. quisiera dar gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado. Comenzamos en la iglesia y mire dónde terminamos a nivel virtual. Pues esto pienso que nos ha ayudado, me ha ayudado a mí para pues no comer entero, no tragar entero, porque pues siempre desde que iniciamos en nuestra vida cristiana se nos habló de la palabra de Dios como algo inmutable, ¿no? Como algo que nadie había tocado y a través de estos estudios pues nos hemos dado cuenta que hombres inescrupulosos y usados por el enemigo porque a veces meten mucha ciencia humana, pero resulta que el enemigo está detrás. Ha generado no solamente confusión, pero también ha generado muchas vertientes religiosas basadas en estas traducciones, donde solamente aceptan a Dios o solamente aceptan digamos, no rechazan el Espíritu Santo. Todo basado en la Biblia o en la traducción que este grupo religioso tiene, ¿no? Entonces, pues, yo creo que este curso a mí me ha ayudado y me está ayudando en ser más crítico en cada Biblia o cada material que leamos, pues ser crítico eh, eh, en, en ver la intención, si hay algún cambio, ¿sí? Y pues yo le agradezco a los hermanos que han estado allí al pie del cañón, pues que no han desfallecido a pesar de las circunstancias, el hermano Luis Fernando y nuestro hermano Alcalá. Dios les bendiga y a todos los que junticos hemos alcanzado, porque a veces Amén. solo como que es difícil, pero estar acompañados todos, yo creo que lo hemos logrado, lo hemos estado logrando. Amén. Sí, señor. Gracias, Así es. William. Muchas gracias. Los unos aprendemos de los otros, es correcto. Ujú. Amén, amén. Y bueno, me voy alistando para ir a la iglesia, hermano, me despido y entonces nos vemos la próxima. Bueno, Bueno. William, gracias. Para la Bueno, yo creo que iglesia, ya todos dieron su opinión. El hermano Ever creo que falta y la hermana Carmen. Bueno, la hermana Carmen está como un poquito mal de sonido. ¿Qué quieres que diga, hermanos? Que como que creo que tengo más confusión ahora. Hermanos, les recuerdo que alguna vez, no sé cuánto hace, 5 años, 8 años, no más de 10, perdón, estuvieron promocionando, ofreciendo la Biblia internacional. Y yo fui de los primeros que la compré. Y ahora no quiero saber nada de ella. Ni regalada. Seguro. Yo les conté que tengo 2, iba a regalar una, ya no la voy a Sí, regalar, sí. voy a dejarla por ahí porque no, Claro. no me parece que sea un buen regalo para nadie. Claro. De eso se trata el curso, de saber dónde acudir, de saber orígenes, de saber cómo diferenciar de otras y lo que recalcó el hermano Jofre a última hora. Sí es importante, ¿sabes? Si hay diferencias y sí son importantísimas diferencias. Claro, claro. Entonces, creo que básicamente ese fue el objetivo del curso. Sí. Y además descubrimos otros personajes, ¿no? Otros estudiosos también, de bajo perfil. El hermano William. Creo que quedan en deuda con nosotros para ilustrarnos de muchas cosas. Con mucho respeto, hermano William. Pero sí, hay mucha gente que puede aportarnos. Claro. Y este estudio tiene que seguir, yo no sé hasta cuándo. Y también tengo la inquietud de cómo compartir por lo menos una partecita de lo importante de este tema con el resto de gente. Hay mucha gente juiciosísima, hay gente que uno no cree y son estudiosísimos. Recuerdan al hermano Ramiro Narváez, que creo que está por allá en el Senato San Miguel, me parece.
ese señor sabe mucho de Biblia, el señor es muy estudioso. Entonces, yo no sé si ese señor, con su humildad que tiene, sabe de esto, de que hay textos donde no se puede acudir. Hay gente que se empeña en memorizar la Biblia. Yo no sé si ellos saben de esto. Entonces, siempre es importante, yo no sé cómo sería para transmitir una parte de esto, no todo el curso, pero una parte de esto, un resumen, algo básico a toda esa gente estudiosa que hay. Hay mucho viejito en la iglesia. Yo soy el primero, bueno, yo soy el que menos estudio, pero hay otros más estudiosos y deben saber algo de esto, que no deben acudir a todos los textos. Y eso no me acuerdo que se haya dicho en el púlpito nunca. Sí, me parece muy interesante lo que dice el hermano. Bueno, hay dos cosas importantes. La primera, contamos con una herramienta que gracias a Dios el hermano José fabricó, y es el link de esa secuencia de estos, son 5 videos, creo, algo así, que la persona puede irlos viendo a su ritmo, pausadamente, cuando la persona interesada, claro, lo puede ir viendo y puede ir corroborándolos y demás, y ese proceso, digamos que ya está hecho. Entonces, el que quiera hacerlo de manera personal, le podemos proporcionar el acceso al link del hermano Jofre y estar desde el inicio hasta el final todos los 5 videos. Esa es una herramienta. Otra que no existe, habría que fabricarla, que va también en la misma dirección de lo que dice el hermano Ever, ya es como un mini resumen, ya es algo de una sesión, digámoslo así, que deje como en claro, digamos, lo que hemos estado hablando. Para eso hay varias alternativas. Una podría ser que fabriquemos una especie de resumen del material. Esa podría ser una posibilidad. ¿Sí? Otra posibilidad es que existe, por ejemplo, yo les compartí a ustedes un video de una conferencia que dio el hermano César Vidal, en la cual narra todo esto. Y lo narra en una hora, sí, como en una hora, creo que dura una hora, me parece que es una hora y pico. Y en ese hora y pico, más o menos muestra el compendio de todo lo que hemos estado trabajando nosotros aquí. De hecho, yo no conocía al hermano César Vidal, o sea, el estar buscando y buscando y buscando sobre esta temática fue que me llevó a él y encontré los materiales de él y me di cuenta, este señor es un erudito en este tema. Extraordinario. Un extraordinario, un tipo que maneja muy bien estos temas. Entonces, allí también podría haber otra herramienta y es como el link del video de la conferencia que el hermano César Vidal dio me parece que fue en Perú. En Perú creo que fue, ¿no es cierto, hermano? Sí, parece que fue en Perú. Eso, creo que fue una conferencia que dictó en Perú, que tenemos el link, también podríamos compartirlo, o sea que ahí tenemos dos herramientas. Ese video que es una hora y pico, y también esta secuencia de videos del hermano Jofre que vimos, que esta sí obviamente dura mucho más, pero este sí está más completo. Y podría ser ya que si es necesario fabriquemos nosotros a nivel de la iglesia uno nuestro, podría ser también, pero digamos que ya contamos con dos. Ya contamos con dos. Uno con el del hermano César Vidal y dos con el del hermano Jofre. El Jofre es más grande, el del hermano César Vidal es solamente una conferencia, una sola. Pero no sé si sea necesario de pronto que fabriquemos uno de nosotros, aunque con esos dos está bastante, digamos que condensado, ¿no? No sé ustedes qué opinen, mis hermanos. Sí, está buena la propuesta, para interesante. Sí, porque hay que aportar algo. ¿Sí? No nos podemos quedar con la verdad, pero callar. Correcto, hermano, hay que aportar algo. A mí César Vidal, no todos los videos me han parecido interesantes. Hay unos que sí, como el que dice, pero no, de mi opinión. Sí, no, me refiero en cuanto a esa temática, ¿no? Específicamente. Hay que tener mucho cuidado también con esa parte. Sí, si uno va a escuchar alguna cosa rara o extraña, obviamente no. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría, ¿no? De Dios. El conocimiento aguanta mucho. Sí. Entonces, y bueno, y la otra puede ser, como les dije, que ya elaboremos uno nuestro, ¿no? Uno de nuestra clase.
que pues Sí, para no se compartirlo llamaban con otros hermanos de la iglesia. muy bien. Entonces ahí ya se sería como la parte que nos falta y que podríamos empezar a hacerla. Entonces, bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco infinitamente su colaboración, su compañía, su presencia, su puntualidad, su entereza en que podamos hacer esto. Y vamos entonces, a pesar de que ya terminó todo el proceso, vamos a incluir 2 temáticas a petición justamente del grupo. La primera, la parte biográfica, no tanto desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del tipo de personas que fueron los que gestionaron este tipo de corriente que desembocó en lo que hoy en día se denomina crítica textual, para conocerlos un poco más detalladamente como hombres, como individuos. Ese es uno. Y el otro, el tema de la coma juanina, que es un versículo supremamente importante porque es el versículo que evidencia el concepto de la Trinidad en la palabra de Dios, de manera práctica, directa, en un versículo único. Entonces, estos son los dos temas en ese orden que a petición del grupo, pues vamos a tocar. ¿Listo? Mis hermanos, entonces dentro de 8 días Listo, Luis Fernando. nos vemos. Al hermano Ever, que tenga en cuenta, porque él, yo sé que tiene unos aportes para la coma juanina. Ya de una vez lo reto. Una cervecita. He estado viendo el tema. Que la verdad no conocía el asunto, no conocía el tema. Y lo estuve por ahí investigando. Ahora hermano, el profeta. Gracias, hermano Alcalá, por su paciencia conmigo, por lo entrometido, por lo tanto que interrumpo. Aprecio profundamente su dedicación, su esfuerzo con la clase, con su fidelidad con nosotros indisciplinados. A veces nos llaman la atención, no hay nadie que intervenga, no hay nadie que opine, no hay nadie que diga, no hay nadie que lea, ¿dónde están? Acuérdense que aquí no hay delito de opinión. Vale, un abrazo para todos, mi hermano. Listo, a ver. Gracias, igualmente. No voy, hoy no puedo ir, me toca trabajar ahora. Bueno, perfecto. Entonces, que le vaya muy bien en su día de trabajo, mi hermano. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿quién va a orar para ser despedidos ya por el día de hoy? ¿Qué tal si nos acompaña para la oración la hermana Amanda Hernández? Ah, sí. Importante. Señor, ¿ya puedo orar? ¿Ya? Señora. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por Luis Fernando, el profesor, y por el pastor Alcalá, por todos mis hermanos que han aportado cosas muy interesantes, conocimiento, y cada uno tiene su conocimiento que nos sirve para seguir caminando en todas estas cosas, en el conocimiento de la palabra, en la diferencia, en todo. Señor, te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre todos estos temas y que sean guiados por Él, no guiados por el hombre, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos. Gracias por la iglesia. Gracias por toda la palabra que tú nos has dado, el conocimiento de la palabra de Dios, las diferencias, todo, Señor. Danos sabiduría y discernimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, dentro de 8 días vamos a comenzar a ver las biografías de los personajes que fueron los gestores de esta situación, ¿sí?, que desembocó en lo que hoy en día se denomina la crítica textual. Bueno. Una opinión. Cada vez que nos dice quién vamos a estudiar y cada uno debemos investigar para aportar. Excelente, sí, excelente. Me parece genial eso. Sí. Hermana Amanda, es que esto no es un monólogo, ¿ya? Sí. Donde habla una sola persona y los demás tenemos que quedarnos callados. No. ¿Cómo dice una propaganda por ahí? No se quede callado, denuncie. Sí, sería muy interesante. Sí. Bueno, hermana, me parece genial lo que usted me está diciendo. Así que dentro de 8 días
Vamos a aportar. esperar la participación de todos, incluyendo la suya, hermana. Listo. Ah, sí, lo que pasa es que hay ocasiones que no puedo estar ahí, pero Jorge me explica luego y yo oigo y no he podido, hay ocasiones, pero sí estoy muy pendiente. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, no siendo más, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 Amén, días. igualmente. Muy bendiciones. puntualitos los espero Gracias. para esta temática que les dije, Tanto las todos, que el Señor biografías. los bendiga. Amén. Amén, Para Gracias, gracias. hermano. Hasta Bendiciones luego para a todos. En la próxima Vamos. clase voy a ver mi nombre con G. Amén. Perdonen.